bendito seas. Vamos a darle un aplauso grande al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Agradecemos el tiempo que su Espíritu Santo nos permite adorarlo, bendecirlo, glorificarlo. Este tiempo particular que tenemos de poder edificar al cuerpo de Cristo, como decimos siempre, el día jueves trabajamos. El día jueves es un tiempo que nos permite poder abordar la palabra de Dios desde un lugar práctico, desde un lugar en donde lo aplicamos directamente a nuestra vida, porque finalmente en el cuerpo de Cristo el apóstol Pablo declaraba que se edifica, que cada miembro del cuerpo es edificado. Cada vez que compartimos la palabra de Dios, nos estamos edificando en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la verdad divina. Por lo tanto, cuanto más rápido podamos conocer su palabra, aprenderla y aplicarla para nuestra vida, más rápido vamos a crecer y más podemos utilizar esa victoria lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Hoy estamos compartiendo una parte más de una serie. Serie es una sucesión de sermones, de enseñanzas que tienen que ver con un mismo tema. Lo vamos abordando por distintos lugares, por distintos ángulos, pero el tema es el mismo. El título general de esta serie tiene que ver con nuestros límites, su gloria. Tu límite, su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Donde vos llegás no es el fin. Donde vos llegás y hasta donde ya no das más, recién ahí empieza. A veces debemos llegar a nuestro límite para darle la oportunidad al Señor. Muchas veces el Señor está esperando que vos definitivamente puedas decir, Señor, yo no puedo. Ahora sí entonces, dice Él, puede entrar en escena y puede hacer su labor. Por eso es que muchas veces nosotros vamos a estar expuestos justamente a esta situación, a situaciones en las que llegamos a un límite. No quisiéramos y a veces nos enojamos y a veces nos ponemos mal, pero tal vez en esta noche vamos a aprender cómo cada vez que nosotros llegamos a una situación de estas, no es un momento, por así decirlo, malo sobre nuestra vida, sino todo lo contrario, es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de poderlo conocer a Él de una manera distinta. Vos lo conocés a Él por su palabra, vos lo conocés a Él por la predicación, por el estudio, por el contacto con los hermanos, pero vos lo tenés que conocer a Él en una relación personal. Y Él es el que te va a llevar a aquellos lugares en donde vos te vas a poder encontrar con Él de una manera distinta. Muchas de las situaciones que atraviesa el pueblo de Dios, sobre todo de manera histórica, fue, como ya hemos dicho, encierros en donde las cosas se tornan imposibles. Y es un poquito sobre eso que vamos a estar moviéndonos hoy, hablando hoy. Vamos a ir específicamente a una situación en donde el pueblo, como tantas veces, está siendo encerrado por el enemigo y la situación es imposible. Vamos a pedirle al Señor que realmente a través de esto Él pueda hablar directamente a nuestras vidas y tal vez algunos de estos principios que vamos a aprender hoy seguramente son principios que el Espíritu Santo está esperando en nuestro interior para poder usar en nuestras vidas. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 7. Yo había seleccionado solamente 3 versículos, pero mientras estaba, por eso demoré un poquito antes de subir, consideré que va a ser bueno que podamos estar viendo toda la historia, porque vamos a hablar acerca de toda la historia. Y en la historia, lógicamente, están los principios espirituales escondidos. Yo si no los voy a citar, pero vos te vas a quedar con algo, te va a faltar algo. Entonces por eso vamos a leer la historia y a partir de la historia vamos después sí a desarrollar la palabra. Versículo 1 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová.
Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá la sea de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en los cielos, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno a otro, para que no estemos aquí hasta que muramos. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la vida, vamos a morir. Se levantaron pues a la noche para ir allá al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Se dijeron uno a otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, caballos, asnos, y el campamento como estaba había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Vueltos entraron a otra tienda, de allí también tomaron y escondieron sus enseres. Luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas al rey de Israel. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, ni de caballos atados, asnos también atados, y campamento está intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque lo que queda acá también perecerá, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos, un carro, envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres de los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros, lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló al pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por 1 siclo y el seah de flor de harina sea vendido por 1 siclo mañana a esta hora, a las puertas de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, si Jehová hiciese ventana en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló y murió. Esa es la situación que se está presentando. El pueblo de Israel está siendo rodeado por el ejército asirio. Antiguamente había una manera de conquistar las ciudades, eran sitiando las ciudades. No era conveniente para los ejércitos ir a las guerras de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque se perdía mucho hombre, se perdían mucho armamento, había mucho desgaste. Entonces una de las técnicas que tenían los pueblos invasores eran rodear las ciudades durante mucho tiempo, no dejaban ni entrar ni salir abastecimiento, esas ciudades terminaban muriéndose de hambre, entonces se terminaban rindiendo. ¿Por qué
uno piensa que acontece esto, ¿no?, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en una situación prácticamente imposible de resolver. Hay un profeta de Dios, que es el profeta Eliseo, que está declarando algo bueno. Mañana va a cambiar todo. A veces cuesta entender que las cosas de aquí a poco vayan a cambiar cuando hace años que venimos repitiendo lo mismo, cuando hace años que viene pasando exactamente lo mismo. Y hasta se burlaron un poco de Eliseo, ¿no es cierto? El resultado final es que lo que dice Eliseo se cumple y se cumple absolutamente todo. Y aquellos príncipes o aquel príncipe que se burlaba pudo ver la promesa cumplida, pero no pudo participar. Esto es un poco el foco, ¿no es cierto?, del relato. Pero yo quiero de aquí que nosotros podamos entender un poquito para nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a imposibles, ¿por qué razón nos enfrentamos a imposibles? ¿Por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando hay una palabra de fe? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud para creer en esa palabra de fe? Todo eso es un poquito lo que en esta noche me gustaría que pudiéramos hablar. Muy bien. Uno de los principios que es importante que nosotros podamos comprender tiene que ver con lo imposible. Levante la mano, ¿cuántos se enfrentaron a situaciones imposibles? Bien. Bueno, yo en esta noche le voy a contar algo y que es importante que cada uno de nosotros lo podamos comprender, porque esto nos va a permitir tener una comprensión y una relación distinta con nuestro Señor. Querida iglesia, no es que usted enfrentó a algo imposible. Para usted, todas las cosas son imposibles. Y usted está viviendo en medio de un imposible. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Cómo voy a fundamentar esto? Vamos a ir primeramente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora está en una situación. Ahora está siendo rodeado por los ejércitos asirios. Pero para el pueblo de Israel siempre fue imposible ser pueblo. De no ser por la operación divina, jamás Israel hubiera sido pueblo. Presta atención a esto. Nace de un hombre mayor y de una mujer estéril. Es divinamente multiplicado. Se multiplica en Egipto. El Señor lo saca de una manera milagrosa. Lo sostiene en el desierto. Lo hace entrar en la tierra prometida. Le hace conquistar naciones mucho más poderosas que siempre fue imposible. Para nosotros hoy, iglesia, que hoy estemos en este lugar adorando a Dios, que hoy la vida de muchos, y yo conozco a muchos de los que están acá, hayan cambiado de la manera en la que ha cambiado. Es imposible de no ser por una operación de Dios y del Espíritu Santo. Es imposible que vos seas una persona salvada si no hubieras abierto tu corazón y el Espíritu Santo te hubiera traído hasta acá. Es imposible que tengas convicción de pecado si el Espíritu Santo no estuviera obrando. Es imposible. Y para el hombre natural que no conoce a Dios, es imposible vivir. Es Dios quien le da al hombre natural y a cada uno de nosotros la tierra en la que estamos viviendo. Es Dios el que permite que el equilibrio sea perfecto y ninguna ley falte. Porque si apenas una ley se moviera, no podríamos estar aquí, el sol nos calcinaría, perderíamos el sentido de la gravedad, no podríamos. Y tal vez a alguno se le pueda ocurrir, pero pastor, ¿usted no está siendo un poquito fantasioso? No, no estoy siendo fantasioso. Yo te estoy hablando una verdad. Ignoramos la misericordia de Dios, la paciencia que Dios tiene para con el hombre, esperando que el hombre se pueda encontrar con Él, esperando que el hombre pueda reconocer que Dios es su Señor. La gracia de Dios es para arrepentimiento y que el hombre sin Dios hoy pueda descubrir cosas, alcanzar un montón de cosas y aún creerse Dios a sí mismo, es misericordia y gracia de Dios para que el hombre pueda llegar a la conversión. Dios lo permite.
Pero lo más leve no haría ni más ni menos que mostrarnos cuál es la realidad. ¿Qué pasó en esta pandemia? Poderosos se sacaron la vida, entraron en depresión, lo perdieron todo. Así de frágil el clima, un tsunami hace desaparecer un país entero, un gran terremoto. Así de frágil es. Es imposible para el hombre natural vivir si Dios no sostuviera el mundo. Para el pueblo de Dios ser pueblo de Dios si Dios no lo hubiera creado, y para nosotros ser iglesia si su espíritu no estaría en medio nuestro. Sería completamente imposible, pero nos acostumbramos a lo imposible y el asunto es que en algún momento nos los atribuimos a nosotros mismos. No entendemos que Dios es el que lo está sosteniendo. Hacé de cuenta de que vos vas a Unicenter y que en Unicenter te dejan un localcito de 2x2 y te empieza a ir bien en ese localcito. Y vos con el localcito de 2x2 en Unicenter querés ponerte a la altura del dueño de Unicenter y decir cómo se manejaría todo esto y lo bien que me está yendo a mí con este local mío. A vos te está yendo bien porque estás dentro de un conglomerado de negocios, dentro de una firma que nuclea y que junta un montón de gente y atrae un montón de gente. Lo tuyo es nada dentro de eso. De la misma manera, lo del hombre es nada en el mundo en el que vivimos. Pero yo esto te lo quiero enseñar a partir de la palabra de Dios. Hechos 17:28. En Él somos, vivimos y nos movemos. En Él. ¿Qué quiere decir? En Él. Si Él no está, nosotros no podemos siquiera respirar. La existencia del pueblo de Dios, del hombre natural y de cualquiera está en Dios. Gracias a Dios que Dios no obra con un juicio directo sobre el incrédulo. Eso sí lo vemos en Apocalipsis, pero ya al final de los tiempos, cuando el hombre se endurece de tal manera que el Señor tiene que decirle, bueno, les tengo que mostrar realmente que aquello en lo que ellos creen que no tiene nada que ver conmigo, no es así. Entonces la tercera parte de las aguas se contaminan, de los cielos se caen, hasta que después es el 100%. El Señor finalmente muestra todo como es, pero hoy en el tiempo de gracia que vivimos, en el que Dios es el todo y tiene todo en sus manos, nosotros a veces vivimos dormidos a esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Despertar nuestra vida. ¿Y cómo despierta nuestra vida el Señor? Permitiendo que en algún momento de nuestra vida haya un destello de realidad. Y ahí es donde nosotros decimos, esto es imposible. Esto no es imposible, todo es imposible. Pero algo puntual el Señor permite en algún momento en el que nosotros nos damos cuenta. Pérdida de un ser querido, pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, cambio político, social, ecológico, no sé, pero algo sucede en el que nos vemos con la realidad tal cual es y nos damos cuenta que no podemos. No es que no podemos a esto, nunca pudimos a nada más, pero en su gracia Dios lo permitió. Dios dejó que fuéramos creciendo y continuamente Él nos siguió. Vos recordás la vida de Jacob. ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a estar contigo, yo te voy a seguir. No lo pudo manejar a Jacob porque Jacob no quería ser manejado, pero sí lo siguió hasta que finalmente Jacob tocó fondo, se enfrentó a la realidad y le dio su lugar al Señor. De la misma manera ocurre en nuestras vidas, iglesia. A veces no nos damos cuenta que todo es imposible, no algunas cosas, todo. Y lo que todavía no nos damos cuenta que es imposible y lo estamos haciendo es porque hay gracia de Dios sobre nuestra vida, que lo está permitiendo. Y esto lo que nos tiene que hacer es llevarnos a la sensibilidad hacia Él, no a la dureza de creer que somos nosotros. Si una pequeña cosa no funcionara, nos daríamos cuenta que nosotros no podemos, que no llegamos.
¿Cuántas veces emocionalmente fuimos tocados en algo y nos desmoronamos? Creíamos que teníamos todo armado, todo estructurado y nos damos cuenta que no. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora bien, ¿por qué el Señor está llevando a su pueblo a lo imposible? Porque su pueblo está en rebeldía con Él. ¿Cuál es la rebeldía? No tenerlo en cuenta, seguir con este principio que nosotros estamos hablando, no entender que es Dios y que si Dios no lo hace, ellos no tienen ninguna posibilidad, pero consideran que sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando yo creo que solo puedo y que no lo necesito a Él? Me hago idólatra, pero no porque compro una estatua y la pongo en mi casa. Me hago idólatra porque busco un sustituto en el lugar de Dios, que es mi propia voluntad, y la pongo en ese lugar y la adoro. Sabiendo o no entendiendo que simplemente en un pequeño giro ese ídolo se cae y no tiene vida en sí mismo. Solamente Él es el que lo puede hacer. Iglesia, te voy a contar un secreto. Vos y yo no manejamos nada. No manejamos nada. Tenemos cierto permiso providencial, pero no manejamos nada. Cuanto más rápido podamos entender esto, más rápido nos vamos a rendir a Él. Por esta idolatría el pueblo de Dios se separó y se debilitó espiritualmente. Cuando yo no entiendo que Él es Señor, me hago idólatra. Cuando me hago idólatra de mí mismo, debilito mi vida espiritual. Y cuando debilito mi vida espiritual, ¿qué pasa con el enemigo? Me sitia. ¿Cómo lo sitiaba? Lo rodeaba y no dejaba que nada entrara y saliera. ¿Cómo te sitia vos? De la misma manera. Te rodea y no deja que nada entre ni salga dentro tuyo. Y así te vas debilitando. Incapaz de dar lo que tenés que dar, incapaz de recibir lo que está preparado para vos. Te sitia hasta que te vas debilitando, hasta que vas muriendo de hambre espiritual, hasta que te vas secando. Lo mismo que físicamente el enemigo hacía en el Antiguo Testamento, lo hace espiritualmente hoy. La misma debilidad espiritual que habilitaba el enemigo hoy bajo la gracia también. Cuando estamos débiles espiritualmente, otorgamos al enemigo un montón de oportunidades para que venga y ataque nuestra vida. Y el enemigo no es que a vos te va a tener pobrecito de mí. El enemigo te va a arengar. El enemigo te va a estar echando leña, como quien dice, para que creas que no necesitas al Señor, que a vos te basta como estás, que como estás bien y que no lo necesitas a Él, que no hay nada imposible, porque toda la situación parece que se da bien. Bueno, eso es lo que hacía el enemigo con el pueblo de Dios. Y cuando lo tenía en el momento justo, ¿qué hacía? Lo quebrantaba, lo hacía caer. Esta es la situación en la que está el pueblo. El pueblo pecó, el rey del pueblo pecó, el enemigo lo tiene sitiado y se está enfrentando a lo imposible. Romanos 1:21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en su necio corazón. Esto no es solamente para el pueblo. ¿Cuántas veces he visto en la iglesia que el Señor ha bendecido a las personas? Las ha bendecido cuando no había absolutamente nada, cuando todo era imposible, pero cuando en Cristo las cosas empezaron a ser posibles, empezaron a tomar una posición de orgullo, una posición de autosuficiencia y creer que ahora el producto de lo que estaban viviendo era de ellos mismos. Sucede exactamente lo mismo, iglesia. Y digo esto porque esto causa dolor. Porque esto, cuando uno ve qué es lo que va a pasar más adelante. Porque uno ya conoce, uno ya pasó por todo esto, uno vio personas que pasaron por todo esto. Vos no tenés que ser uno de esos, iglesia. Vos no tenés que ser una de esas personas que cree que sí, algunas cosas no. Es todo.
no tenga que acontecer una realidad que nos desnude y nos muestre, que realmente podamos tener la docilidad para entenderlo. Amén. Salmo 104, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba de sus días, florece como flor del campo, pasa el viento por ella, perece su lugar y no la conoce más. Sabe que somos polvo, sabe cuál es nuestro estado. Nosotros creemos que somos Dios, pero Dios sabe que nosotros somos polvo. El imposible no está para Dios. Para Dios nada es imposible. El imposible solamente está para nosotros, porque somos polvo. Y este polvo es el que toma el Señor y lo enriquece, lo llena de su gracia, le da valor. Eso somos nosotros. Pero a veces el polvo se ensoberbece y considera que no lo necesita aquel que le dio la vida, aquel que le dio el valor. Primera de Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactás como si no lo hubieras recibido? Todo lo recibimos, iglesia. Aunque hayas nacido con ciertas predisposiciones, actitudes, cualidades, lo recibiste de parte de Dios. No solo recibiste un llamado espiritual, no solo recibiste una identidad espiritual, fuiste formada con un montón de cosas, pero todo eso fue dado por Dios. ¿Por qué me jacto de ello como si no lo hubiera recibido? ¿Por qué cuando aprendo 2 o 3 cosas me subo arriba de un pedestal como si no las hubiera aprendido en el momento de mi necesidad? Como si no hubiera llegado a Él cuando no tenía absolutamente nada. Todo esto es importante porque yo quiero que vos aprendas a enfrentarte a los imposibles y a hacer de los imposibles posibles. Pero para eso tenemos que considerar este estado en nuestra vida. Para esto tenemos que considerar que muchas veces el Señor va a permitir y va a correr la cortinita y la realidad nos va a mostrar que las cosas son imposibles. Pero de ahí depende qué vamos a hacer nosotros de ahí en adelante. Si nosotros entendemos el principio como corresponde, conquistaremos lo imposible. De lo contrario, nos quedaremos como este príncipe en la puerta sin poder cosechar lo que estaba adelante para él. Isaías 48 habla del Estado. Si bien habla del pueblo, pero nos hace mirar un poquito a nosotros en este imposible, cómo Dios trata para que nos demos cuenta que las cosas son imposibles para nosotros sin Él. Lo que pasó ya antes lo dije, 48:3. De mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. La palabra de Dios ya hablaba con anterioridad de lo que iba a pasar, para que cuando pasara el pueblo no dijera, no, no sos vos, es mi ídolo, soy yo, es mi manera de hacer las cosas. ¿Cuántas veces escuchamos palabra de Dios, pedimos al Señor sobre su palabra y Dios contesta y en vez de darle la gloria a Él, atribuimos la gloria o a personas o a casualidades o a nosotros mismos? Ese es el ídolo que se lleva la gloria. En vez de entender que si yo doblo mis rodillas y pido algo a Él, pido ese imposible a Él, y eso sucede, no es casualidad, no es el hombre. Es aquel que tiene poder sobre todas las cosas que está contestando mi pequeñez. Amén. Los tratos de Dios nos ponen a la altura de lo imposible. ¿Qué son los tratos de Dios? Dios va a tratar tu vida. Y déjame decirte algo, lo mejor que nos puede pasar son los tratos de Dios sobre nuestra vida. Porque en este principio
de creer que algunas cosas son imposibles y algunas cosas no lo son, creemos algo que no es, y hasta que no nos encontramos con la realidad de las cosas, no nos damos cuenta. ¿Cómo trata Dios en nuestra vida? Mostrándonos la realidad de las cosas. Probablemente el pueblo de Dios estaba diciendo, si nos sacara el Señor este problema y entrara comida al pueblo, ya se resuelve el problema. No, porque el problema no era ese, ni siquiera era el enemigo, sino el principio que ellos estaban quebrantando y estaba habilitando al enemigo venir contra ellos. A veces el problema no es lo que nos pasa. Lo que nos pasa muchas veces es una consecuencia. El problema es algo espiritual, un principio que yo estoy quebrantando espiritualmente, que es el que me trae la angustia, que es el que me trae la escasez económica, que es el que me trae la falta de comunión con Dios. Principios que quebramos adentro, no cosas que suceden afuera. Entonces, como el Señor sabe que nos confundimos muchas veces con esto, ¿qué hace con nuestras vidas? Trata. ¿Por qué razón? Porque al que ama al Señor lo disciplina. ¿Lo disciplina de qué manera? Le enseña a que pueda caminar por el camino correcto para que no sufra pérdida en su vida. El trato de Dios tiene que ver con que el hombre rápidamente pueda darse cuenta de su inferioridad y de la superioridad de aquel que lo llamó. ¿Cómo procede un trato de Dios? Bueno, nos encierra. Si no nos encierra, nos escapamos. Y si nos escapamos, repetimos los ciclos. Acá el pueblo de Dios está asediado, está rodeado, no puede salir. Somos artistas en escaparnos de la confrontación, porque no queremos confrontarnos. Cuando una persona nos confronta, tenemos miles de excusas, que es orgulloso, que me habló mal, que no tiene amor, que todo lo que vos quieras decir. Cuando una situación me confronta, tengo la habilidad de irme para el otro lado. Pero cuando estoy encerrado, no me puedo escapar. Tarde o temprano tengo que enfrentar la situación. Eso es un trato. Y Dios muchas veces, ¿qué hace? Encierra nuestras vidas para que no nos podamos escapar y podamos llamar a las cosas por su nombre. Es la única manera de sanar algo. Y eso es un trato. Entonces Él nos encierra, nos confronta. ¿Con qué vamos a ser confrontados? Con la verdad. Engañoso es nuestro corazón. Y somos artistas. Un consejo que te doy, la excusa es una mentira. No uses excusas. ¿Es o no es? ¿Puedo o no puedo? ¿Quiero o no quiero? ¿Lo hago o no lo hago? La excusa es una mentira. Es justificar lo que no quiero, es justificar lo que no voy a hacer. Eso es una excusa. Consejo, no uses excusa. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Es blanco o es negro, gris no existe. O sea, existe, pero no. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el fruto del trato? La renovación espiritual. Nosotros podemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros podemos crecer en ser obedientes. Pero la renovación espiritual es producto de este proceso en nuestra vida. De cuando estamos equivocados poder ser confrontados a la verdad. Al ser confrontados a la verdad, poder aceptar, poderme arrepentir, que quiere decir tomar un camino diferente, y en ese camino diferente yo soy espiritualmente renovado. No existe crecimiento sin trato. Tenemos la vida de Moisés. Moisés es un digno ejemplo de lo imposible. Para Moisés su existencia fue un imposible. ¿Por qué? Porque todos los pequeños hebreos tenían que ser asesinados. Bueno, Moisés es salvado, va al templo de Faraón, criado por la hija de Faraón y por su propia madre como nana. Luego tiene todo lo necesario para ser un libertador. Imposible, no puede ser un libertador. Sale, mata a un egipcio y se terminó, lo condenan. Tiene que huir al desierto. En el desierto es tratado por el Señor, vaciado, y ahora llega el tiempo. Y el Señor le dice, bueno, ahora Moisés, no puedo, Señor. Nunca pudo, siempre fue imposible.
No después de 40 años. Siempre fue imposible. Hasta el momento de nacer fue imposible. Pero él tuvo que ser tratado, confrontado, para llegar a ese punto de decir, Señor, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de aquí. Cada día él hablaba en el tabernáculo con el Señor cara a cara. Ese hombre se hizo adicto a su presencia. ¿Por qué? Porque entendió el principio. Es imposible que yo hoy esté parado acá. Es imposible que yo haya salvado al pueblo. Es imposible que lo pueda meter en la tierra prometida. Fue siempre imposible. Si yo no estoy en contacto con vos, Señor, yo no puedo. Este principio es al que me lleva el trato de Dios. Mientras yo creo que la manejo, chicos, no manejo absolutamente nada. Cuando yo me doy cuenta que no la manejo, voy a la presencia de Él y ¿qué es lo que va a ocurrir? Él va a hablar a mi vida, Él va a tratar en mi vida y yo lo voy a conocer a Él de una forma viva, no de una forma intelectual o informativa, sino de una forma vivencial, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos. El imposible me lleva a un trato, a una renovación en la que me encuentro y conozco a Él como nunca antes lo había conocido. El imposible es para volver del error, de la indiferencia, al contacto vivo con Cristo. ¿Amén? Muy bien. Salmo 119, 71 dice, bueno me fue haber sido humillado para aprender tus estatutos. Ahí tenemos trato. Creía que era algo, me di cuenta que no soy nada, entonces aprendí lo que no conocía. Lo conocía tal vez intelectualmente, pero no lo conocía experiencialmente. Ahora, si yo no hubiera sido humillado, jamás hubiera aprendido. Hubiera seguido mi camino pensando que yo tenía razón y que yo tenía verdad. Pero vos permitiste detenerme, mostrarme un poquito de la realidad. Yo caí humillado en mí mismo, pero me levanté humilde ahora. ¿Por qué? Porque ahora sí aprendí tus estatutos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Vamos al tercer principio. Para lo imposible nosotros necesitamos una visión espiritual. Vamos de nuevo al cuadro, chicos. Estamos rodeados por Samaria, en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Viene Eliseo y está diciendo Eliseo, después de un montón de tiempo, ¿no?, que vienen, cada vez menos comida, cada vez menos, la gente se muere más. Bueno, mañana cambia todo. Imagínate en tu vida que viene alguien y te dice, mañana cambia todo, se terminó, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que debo, no sé, mañana no debes más nada. Imagínate, ¿no? No lo tome literal, ¿eh? Viene Eliseo y dice, mañana se terminó el problema. Y lógicamente, uno de los príncipes que estaba ahí, ¿qué es lo que hace? Se burla. Escúchame, venimos hace cuánto tiempo con esto y vos venís y decís que mañana todo esto se termina. Es medio dudoso. Entonces acá vemos la necesidad de una visión espiritual. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo está ciego. Entonces lo vemos a Eliseo. En el capítulo anterior, que es el capítulo 6, nosotros vamos a ver que Eliseo puede ver al enemigo antes que el enemigo venga. Entonces Eliseo está orando, el Señor le muestra, mirá, el enemigo va a venir por el sur. Eliseo agarra y dice, vamos todos para el norte porque el enemigo viene para el sur. ¿Y va el enemigo por el sur? ¿Quién les contó a esto? Va de nuevo, vuelve, el Señor le habla de nuevo. Eliseo podía ver. ¿Pero por qué podía ver? Porque él estaba en comunión con Dios. Él podía anticipar la situación porque el Señor se lo mostraba. En una relación con Dios, Dios vivifica cada uno de nuestros sentidos, nos permite sabiduría, nos permite discernimiento, nos permite adelantarnos a las situaciones. ¿Por qué razón? Porque está en comunión con Él. Ahora, mirá la diferencia. Eliseo podía ver al enemigo y el pueblo no podía ver al enemigo en medio de ellos. Ellos mismos estaban siendo el enemigo y no lo podían ver, pero Eliseo sí. Por eso era necesario una visión, era necesario un hombre
que pudiera ver espiritualmente, y este era Eliseo. Eliseo podía hacer que los ojos del enemigo se cegaran. Y vos decís, ¿cómo aplico esto a mi vida? Mira, yo encontré una palabra dentro de la palabra de Dios, Proverbios 16, 7 al 9. Vos podés hacer lo mismo. No es que tenés que orar directo, que se cieguen los ojos que el que tiene un problema mío, no, eso no. Pero mira lo que dice la palabra. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se entiende? Cuando tu relación y tu comunión es íntima, aunque el enemigo atente contra vos, pero el enemigo mismo va a estar confundido. ¿Por qué razón? Porque esa comunión íntima no le va a dar ocasión al enemigo a que te pueda acusar en algo, a decir algo. ¿Por qué? Porque vos estás reproduciendo el carácter de Cristo. El Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Él va a tentar, pero se va a confundir. ¿Por qué? Porque no va a tener de dónde agarrarte. Pierde la visión. El hombre de Dios tiene visión. El hombre de Dios sabe que en un conflicto es necesario muchas veces callar para vencer. Sabe que es necesario no pelear en el mismo territorio del enemigo, porque el hombre espiritual ve, el siervo de Dios tiene visión espiritual, Eliseo tenía visión espiritual, cosa que el pueblo no tenía. Este hombre, en su momento, tiene a su criado cerca suyo, y su criado, por supuesto, tiene temor. La vida de fe es una vida hermosa, pero también es una vida que tiene sus temores. Somos, como dice la palabra de Dios, barro, y frente a la palabra de Dios y a la realidad que muchas veces ataca nuestra vida, tenemos que decidir si vamos a creer a lo que estamos viendo o vamos a creer a lo que Dios dice. Y eso, por supuesto, muchas veces nos mueve. Hoy por hoy, como iglesia, es fundamental que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, no solamente para la gente que no conoce, sino para nuestra familia también. Yo creo que si hay un legado que nosotros le hemos podido dejar a nuestros hijos, fue de alguna manera, dicho por ellos, nuestra confianza en el Señor. Nosotros, cuando pronunciábamos haber escuchado al Señor y el que el Señor nos dirigía para algún lado, ellos daban por hecho, es así. Nunca me voy a olvidar cuando nosotros vinimos aquí, que bueno, teníamos que dejar nuestra casa, no había casa, no podíamos encontrar casa, y en esa noche mi hijo Joan era chiquito, estaba al lado mío, y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, yo estaba desesperado, por supuesto, me dice, quédate tranquilo, Gustavo, la casa ya está. Y yo hice una respiración, y mi hijo me dice, ¿qué pasó, papá? Nada, hijo, que el Señor ya me dijo que la casa ya está. Y salió corriendo a la habitación que estaba mi esposa y dice, mamá, mamá, dice, el Señor ya le dijo a papá que la casa ya está. Al otro día la casa ya estaba. Todavía no la habíamos visto, todavía no había, pero al otro día nos llamaron por teléfono, justo se desocupó una casa que, bueno, esa casa hicimos culto, vino Reggie también, estuvo participando Reggie, otros más también allá, fue una bendición realmente, pero ¿qué pasa? Nuestra fe lo alentaba a nuestros hijos, tu fe tiene que alentar a tu familia. Eliseo está viendo que las tropas del enemigo vienen, pero está viendo también los ejércitos del Señor. Y Giezi está muerto de miedo al lado de Eliseo. Entonces el Señor le tiene que decir, Señor, abrí los ojos de él, que él pueda ver que más son los que están con nosotros que nuestros enemigos. Entonces se abren los ojos de Giezi. ¿Y qué ve Giezi? Ve carros de fuego alrededor. Y ahí él dice, pero la visión natural era un pequeño puñado, más un ejército incontable. Y a veces pasa eso. La realidad se presenta como un monstruo sobre nuestra vida y lo que tenemos de Dios parece que es microscópico, chiquitito.
Pero es necesaria una visión espiritual para entender que ese chiquitito, ese poquito de parte de Dios, vale mucho más que todo el resto y es más poderoso que todo el resto. Y cuando vos lo entendés y lo creés en tu vida, vos abrís los ojos de otros también. Pará, no tengas miedo, le vas a decir a tu esposa, no tengas miedo, porque la mano de Dios está sobre esto, quédate tranquilo, vas a ver lo que el Señor va a hacer a tus hijos. Papá, se viene todo en serio. No, pará, que está el Señor, vas a ver lo que el Señor va a hacer, ya Dios me habló. Y eso vos lo vas a transmitir sobre tu hijo. Y esa lección va a ser eterna para él. Su carácter se va a formar con esa experiencia. Era necesario un hombre de visión. Es necesario hoy hombres y mujeres de visión que en medio de un mundo que dice no Dios, en medio de un mundo de apostasía, en medio de un mundo que endurece el corazón, puedan haber hombres para los cuales no sea una pavada la vida de fe, no sea algo especulativo, sino que sea algo tan real, algo tan firme en su vida, que diga vale la pena. Solo que Dios hable y vale la pena caminar en esa palabra. Que pueda ser eso una realidad en tu vida y que puedas abrir los ojos de otros para que puedan ver esa realidad. Eso fue lo que hizo Eliseo. Eliseo tenía una palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para caminar en fe? Una palabra de Dios. Una palabra que no va a venir dentro de mi pereza o de mi negligencia. Una palabra que vos la vas a buscar en la presencia de Dios y Dios va a venir. Porque ¿sabes una cosa? Dios obra según su palabra, no obra antes de pronunciar su palabra. Cuando pronuncia su palabra trae consigo su obra. El pueblo estaba asediado, pero ahora cuando Eliseo dice, mañana pasa esto, no está diciendo Eliseo lo que yo quiero que pase. Lo que está diciendo Eliseo es lo que Dios dice que va a pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que escuchar en la presencia de Dios, iglesia. Yo no sé lo que vos estás pasando, pero ¿qué dice Dios que va a pasar? Porque eso va a ser lo que va a sostener tu vida. Eso va a ser lo que va a desafiar tu fe. Ese va a ser tu lugar de autoridad en el que vos te vas a estar parando. Es cierto, el ejército me tiene asediado completamente, pero el Señor me dijo que mañana esto cambia. ¿A quién le voy a hacer caso? Esto es lo que nosotros creemos como iglesia. Somos tratados para esto. Pero si nosotros no entendemos que todo es imposible hasta que nosotros nos alineamos con el Señor y a partir de ese momento todas las cosas se hacen posibles, nunca lo vamos a experimentar. Entonces, frente a esta palabra, hay personas que menosprecian la palabra. La carne de cada uno de nosotros, que es nuestra naturaleza caída, menosprecia la fe. No es solamente algo propio del hombre que no conoce a Dios. Aún del hombre que conoce a Dios, su carne, su naturaleza, tiende a dudar de la palabra de Dios, menosprecia a la fe. Pero el Espíritu entiende que por medio de la fe tiene relación con el Señor. Y es por medio de la fe que yo estoy relacionado con Él, que yo puedo escuchar su palabra y puedo responder y obedecer esta palabra. Es por medio de la fe. La naturaleza ridiculiza la fe, pero el Espíritu pone en alto la fe y honra la fe. Y nosotros, iglesia, si no tenemos fe, si no vivimos una vida de fe, no tenemos vida. Este es un principio que tenemos que tener bien grabados. Somos tratados para que nuestra fe se desarrolle día tras día. Nuestra fe no es un medio para alcanzar cosas, sino es el vínculo que tenemos en nuestra relación con Dios. Nadie puede tener una relación con Dios si no tiene confianza en Dios. Yo tengo un amigo con el cual tengo un montón de confianza. Y cuando yo me siento con mi amigo y hablamos con mi amigo, yo puedo abrir mi corazón y no me tengo que estar guardando, cubriendo absolutamente de nada, como él también lo puede hacer. Ahora, si yo me siento adelante de otra persona que no conozco, yo no voy a abrir el corazón. Yo tengo que estar pensando qué me está queriendo decir, qué está interpretando, qué le digo y qué no le digo, qué quiero que sepa y que no sepa. Todo eso es una relación
de desconfianza, pero una relación de confianza es completamente diferente. Y nuestro Señor nos llama a una relación de confianza. Y es por medio de la fe que yo tengo esta relación con Él. Eliseo la tenía, pero el resto del pueblo no la tenía. Ahora Eliseo tiene que estar transmitiendo esto, pero ¿qué pasa con el príncipe? Se burla de la palabra de Dios. La naturaleza, el hombre natural se burla de las cosas que son de Dios, menosprecia las cosas que son de Dios y minimizan las cosas que son de Dios. ¿Por qué razón? Si tanto tiempo, el razonamiento natural, vivimos esto, están los asirios ahí afuera esperándonos y mañana todo esto va a cambiar. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué estaba pasando mientras ellos no entendían nada todavía? ¿Qué estaba pasando? Dios obró en el campamento y los asirios huyeron. Ya, cuando la palabra fue pronunciada, el campamento ya estaba vacío. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Que cuando Dios está hablándote a vos algo, ahora, ya está trabajando en la situación. A veces nosotros no entendemos tampoco ese principio del tiempo de Dios. Cuando Dios te va dando una palabra, Dios está trabajando simultáneamente en la situación sobre la palabra que te está dando. Cuando el pueblo de Dios clamó, Dios estaba levantando a Moisés para ser el libertador. El pueblo clamaba por su necesidad y Moisés estaba siendo levantado. Dios obra de esa manera. Entonces, mientras este príncipe ridiculizaba a Eliseo, el Señor ya estaba haciendo la obra. Y tengamos cuidado con esto, porque a veces pensar que Dios puede obrar de una manera tan grande, lo tomamos como si fuera algo, bueno, pero no. Pero vos tenés que hacer lo tuyo. Es cierto, hay cosas que sí. Pero hay veces que Dios categóricamente da una palabra porque quiere hacer algo. Tenés que ser como un niño. Hoy hablaba con una persona y esa persona le habían dado una palabra de fe. Y esa persona me decía, pero yo no me quiero ilusionar mucho. Porque si después no se da, digo, no, pero escúchame. Es todo lo contrario. Ilusionate. Créelo. Es preferible equivocarte creyendo y no en incredulidad. Porque en incredulidad te va a pasar lo que le pasó al príncipe. Vas a ver las cosas y no vas a participar. La incredulidad se mueve de esa manera. Hay cosas que Dios va a hacer y hay personas que con incredulidad las resisten. Y las cosas se van a terminar dando, pero la persona no va a cosechar lo que tiene que cosechar. Va a ser simplemente un espectador de las cosas y no un participante. Es como la primera generación del desierto. Ellos no le creen al Señor, ven la tierra prometida, pero nunca toman posesión de ellas. Josué y Caleb sí, porque creyeron y siguieron en pos de Jehová. Y no solamente tomaron posesión de la tierra, invadieron la tierra, ganaron un montón de batallas, pero el resto del pueblo, para quien estaba todo preparado, simplemente lo vieron, pero no creyeron, lo vieron de lejos. Cuidado con esto. Cuidado que la incredulidad no nos robe el participar de lo que Dios quiere hacer. Cuidado con los imposibles. Cuidado con imposible de no entender que todo me es imposible a mí. Y cuidado con creer que tal vez algunas cosas son imposibles, pero otras las puedo hacer yo solo. Cuidado con esquivarle al trato de Dios. Cuando Dios me quiere llevar a ese punto de enfrentarme con la realidad para que yo pueda tener una relación fluida de fe. Cuidado cuando hay una palabra y vos ya estás cansado de escuchar tanta palabra, de estudiar tanto, y estás diciendo, bueno, sí, si pasa es de Dios. La fe no es eso, ¿eh? Porque si pasa es de Dios, va a pasar, pero vos no vas a participar, te lo vas a perder. Y vos fíjate esto, el príncipe lo primero que dice que es, esto es una trampa. Los leprosos están diciendo, se fueron. La incredulidad que te dice, no, esto es una trampa, esto es para mal nuestro. Se burló. Bueno, vamos a investigar a ver qué pasa.
y después lo dejó al príncipe en la puerta. Nunca pudo entrar el príncipe a participar. Dice que la multitud pasó y lo atropelló. Hay imposibles. Y tal vez hoy vos estás viviendo un imposible. Todo es imposible. Y ese imposible es la oportunidad que Dios te está dando para que vos lo puedas conocer a Él. Va a haber palabra de Dios. Palabra de Dios que vos la podés tomar y vivir. O podés dejarla a un costadito que se cumpla. Y si se cumpla es de Dios. Pero vos no vas a poder participar de eso. Lo vas a ver de lejos. Entonces, tal vez hoy nosotros estamos viviendo algo parecido a lo que vivió este pueblo. Tal vez en nuestra vida nos sentimos que estamos asediados, que nada puede entrar ni nada puede salir de nosotros. Pero Dios está diciendo, si vos crees esta palabra, si vos crees que hay liberación de parte mía, lo tomás con la sencillez de un niño, estás dispuesto a ver que lo que siempre se repetía de la misma manera, hoy puede cambiar. Vas a participar de ello. Si no, vas a ver en un futuro que también eso va a cambiar. Pero a vos te va a faltar lo necesario para participar. En la fe las cosas no pasan, iglesia, primero. En la fe yo voy hacia las cosas y las cosas pasan después. Yo quiero ser un hombre de fe. ¿Vos querés ser un hombre, una mujer de fe? ¿Vos querés que las cosas pasen simplemente o querés participar de las cosas? ¿Vos querés ser tratado para conocerlo a Él de una manera diferente? ¿Vos querés que lo imposible se convierta en una oportunidad para tu vida? Vamos a ponernos de pie.